Gustavo, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo anda? ¿Cómo anda, Gustavo? La verdad que el viernes que me sorprendieron con lo que estaba ocurriendo en Misiones al aire, que estaba empezando este conflicto, eh, uno ponía en dudas qué trascendencia podía tener en los medios a nivel nacional. Y sin embargo, sí tuvo trascendencia a nivel nacional, por lo menos aquellos medios de comunicación que no están absolutamente cooptados por el mileísmo o por los liberturros, sino que empezó la escalada de información con respecto a lo que estaba pasando y al punto que precipitó para pasado mañana, para el jueves, un paro de cetera de todos los gremios docentes a nivel nacional. Por lo tanto, los misioneros hicieron punta en esto que es algo que deben estar padeciendo en casi todas las provincias del país. En casi todas las provincias del país. Y esto que ustedes estaban ahí especulando con que sea la responsabilidad del gobernador de Misiones o del presidente Javier Milei, en realidad es responsabilidad de ambos. Uno por accionar la motosierra y el otro por consentir el accionar de la motosierra. Porque hay una disyuntiva enorme. Muchos gobernadores dicen, en mi provincia la mayoría votó por Milei. Y por eso están en esta duda de desdoblarse, despegarse de Milei o seguir sus pasos. A ver, no quiero decir que los renovadores por la discordia, por la concordia o por como quieran llamarse, no se hayan puesto muy satisfechos con la llegada de Javier Milei, porque han votado la ley bases y se han alineado totalmente con la propuesta de la ley bases, pero en realidad es un combo. Hay algunos gobernadores que Gustavo, resisten, como el caso de Kicillof en provincia de Buenos Aires, y hay otros que se dejan llevar y que ponen como excusa sí. que el gobierno no les ha mandado el FONIL. Sí, Gustavo, déjame abrir un paréntesis. Adrián Murano nos chusmeó, que estaba justo al lado de Roberto Navarro, estaban charlando y nos chusmeó que fue Carlos Rovira el que puso la primera unidad básica de la Libertad Avanza en la ciudad de Posadas. Por lo tanto, creo que la simbiosis y el gusto por bailar con quien tenga la sortija es lo que acostumbra hacer este gobierno de la provincia. Por eso estamos enconados y no tenemos miedo ni temor de decirlo y denunciarlo. Así que perfectamente coinciden este análisis que vos estás desarrollando con lo que intentamos hacer desde este medio, que ojalá llegara a muchísima más gente para que podamos juntos discutir todo esto, pero hay una complicidad cierta, y de hecho fueron quienes fueron corriendo la falda de Patricia Bullrich para pedirle que aplique el protocolo El antipiquetes, protocolo. claro. Claro, es que justamente ahí está la gran contradicción, porque detrás de Milei está el poder económico, el poder judicial, el poder mediático, y es muy difícil, hay que tener muchas agallas para oponerse a esa magnitud de poder que es casi el poder de todo el país. Milei es el títere, ya lo sabemos, por más que él quiera proyectarse de manera solitaria como el león libertario a nivel mundial, pero el tipo está del lado de, entre comillas, la razón liberal, la razón neoliberal, está a favor de los poderosos. Por lo tanto, aquellos gobernadores o intendentes que se quieran oponer, se están oponiendo no solo a Milei, sino a todo el combo que viene detrás. Y están expuestos a que se le haga el escarnio, el escarmiento mediático y judicial que pueden. Pero fíjense que qué nivel de amenaza que tienen aquellos gobernadores o mandatarios que se quieran oponer al poder real o hacer algo distinto a lo que el poder real está en este momento mandando, que sobreseyeron a Macri en el armado de la mesa judicial, cuando en realidad estaba comprobado a través de mail que se reunían semanalmente para señalar a quienes les armaban una causa de los kirchneristas y castigarlos. Digo,
Y lo sobreseyeron a Macri a sabiendas de que Macri presidía esas reuniones junto con espías, junto con Garabano, junto con el jefe de gabinete en ese momento que era Marcos Peña, y estaba todo comprobado a través de mails y la presencia en la Casa Rosada de esos personajes el mismo día que se convocaba la reunión, y sin embargo lo sobreseyeron y armaban causas. Hay que tener muchas agallas realmente para oponerse y más aún para desarmar todo ese entramado mafioso entre el Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires, que está centrado en Comodoro Pi, los medios de comunicación que están centrados en la Cava, y el poder real, que son todas las grandes empresas que tienen sus centros en la Cava. El porteñaje nos está gobernando a través de Milei a todas las provincias. Vos fíjate, este pequeño gran escándalo que surgió con la presencia de Javier Milei en el encuentro organizado por Vox, Europa Viva, significa que al tipo no le importa lo que pasa en el país, no le importa el incendio que está generando. Su gran triunfo es haberle mojado la oreja al presidente español. Ese es su gran triunfo. Su gran triunfo es haberle hecho responder a Pedro Sánchez y que retire a la embajadora en Argentina. Y volvió exultante, diciendo: vengo surfeando en las lágrimas de los socialistas. Y él considera que es una referencia de la libertad a nivel mundial, sin importar lo que está ocurriendo en su país, que es precisamente lo que está ocurriendo en Misiones, es el punto de partida de toda la crisis que Milei está generando con este experimento que lo está exponiendo de una manera bestial como una referencia a nivel mundial. El tipo está orgulloso de lo que está haciendo. Y eso es lo más grave, que el tipo está orgulloso de haber señalado a la esposa de Pedro Sánchez como corrupta, a pesar de que justamente la esposa de Pedro Sánchez es víctima de este lawfare que nosotros también padecimos acá a partir de 2016, con el triunfo de Macri. Es decir, el tipo habla de corrupción, el tipo, me refiero a Milei, habla de corrupción, pero de la corrupción de un solo lado. Es decir, la corrupción de los zurdos, de los socialistas, al punto de decir que todo este escándalo que se desató en España fue organizado por el kirchnerismo. Estamos viviendo el delirio absoluto de un tipo que se cree que es una referencia de la libertad, como si fuera Nelson Mandela, ¿no? Los que vimos el sábado, el inicio, obviamente yo no me lo banqué, yo vi solamente el inicio cuando empezó con el "Viva la libertad, carajo", y empezó a cantar "Yo soy el león de la renga", y uno dice: che, ¿esto es todo lo que tiene para mostrar? ¿Qué puede mostrar de, por ejemplo, el crecimiento de la pobreza? Estamos casi llegando a los niveles de pobreza de 2002. ¿Qué mérito puede tener un tipo que, endilgándose el dueño de la libertad, ha generado un retroceso de 22 años? Eso es el logro. El escándalo que está generando en gran parte de la población que es pobre. Estamos llegando a más de un 50% de pobreza, Gustavo, en un país que es muy rico. Sí. me causó mucha sorpresa y quizá digamos, quedé contrariado y me causó algo de dolor, ¿no? La manifestación en el acampe policial, cuando los manifestantes, que todos ellos policías, el domingo por la mañana, con barbijos, intentando taparse los rostros porque son personal activo de la policía, y una vez identificados pueden ser perseguidos, exonerados de la fuerza, pueden ser disciplinados, trasladados a otro lugar. Entonces se tapan la cara, ¿no? Pero era una gran multitud que se enardeció cuando notaron que sus propios compañeros de infantería eran quienes se apostaron enfrente con sus escudos y sus cascos, dispuestos a golpear a sus propios compañeros. Entonces allí empezó una recriminación cara a cara,
que pudimos registrar desde Radio Lateral, que fue realmente un momento muy fuerte, pero muy fuerte. En ese momento empezaron a cantar libertad, libertad, y algunos gritaban, viva la libertad, carajo. Entonces, ¿cuánto nos cuesta entender dónde están las terminales de los que nos quieren hacer el bien y quienes vienen a comernos crudos? Javier Milei, con el comité de crisis, con Patricia Bullrich y con la complicidad y solicitud del gobernador de la provincia de Misiones, llamaron a las fuerzas federales para cagar a palos a estos compañeros, a estos camaradas que estaban cantando "Viva la libertad, carajo". Entonces, quitar el trigo de la cizaña es bastante más complicado de lo que uno cree. Claro, porque el lema que lleva a Milei a la presidencia con esto de recuperar la libertad, ¿quién se puede oponer a la libertad? ¿Quién va a negar gritar "viva la libertad"? Cuando la libertad no era un problema, evidentemente, nunca lo fue en nuestro país, salvo en tiempos de dictadura o en los gobiernos neoliberales. Pero es increíble que esa palabra tan sencilla y garantizada absolutamente por nuestra Constitución y las leyes haya servido como lema para eyectar a un tipo que lo que menos le interesa es la libertad de la mayoría de la población. Porque ¿qué libertad está garantizando cuando gran parte de la población con sus ingresos no puede adquirir ni siquiera lo necesario para mantenerse con vida? Cuando hablan de los salarios de los docentes que están en 200 y pico de mil pesos, uno dice, ¿y qué libertad tiene un docente que cobra 250.000 pesos de salario, sabiendo que ni siquiera llega a la cuarta parte de la canasta alimentaria, ni hablar de alquileres o servicios? ¿De qué libertad está hablando un tipo que permitió que las tarifas de los servicios públicos aumenten 100% o mucho más, y que tengan que cerrar negocios, empresas? ¿Qué libertad puede tener una persona que tiene que cagarse de frío porque la estufa le va a comer su salario? Digo, ¿de qué libertad estamos hablando? ¿Libertad de quién? De los 1000 tipos que se amontonan en la cava para quedarse con todo el país. De esa libertad está hablando Milei, no de nuestra libertad. Ahora, la confusión que ha generado Milei con ese "viva la libertad, carajo", en algún momento va a ser crisis. Vos fíjate que hoy salió justamente una encuesta de Subán Córdoba, que con este escándalo que se generó en España y con esta discusión de los viajes que hizo Milei al extranjero, más que nada para vanagloriar su figura, hay un 54% de los consultados por Subán Córdoba que están seguros de que Milei se preocupa más por su proyección internacional que por los problemas de los argentinos. En 5 meses, quizá muchos de los, y aparte Subán Córdoba aclara, que muchos de los que votaron a Milei se dan cuenta de que el tipo está despreocupado de los problemas de los argentinos, que no le interesan los problemas de los argentinos. Él lo único que quiere es mostrarse como un modelo a nivel internacional, y lo dijo el otro día en una entrevista con Nacho Viale: yo soy un rockstar, estoy por encima de todos los políticos. Y todos los políticos están en la mediocridad, yo estoy arriba de todos. Sí, no, una vergüenza. Y probablemente lo logre, se torne una suerte de ejemplo para estas minorías intensas, que quizás logren esto que logró él, que fue una epopeya, ¿no? Llegar a la primera magistratura, pero es triste que se convierta en eso. Para nosotros los argentinos es muy triste, es una cuestión de que nos genera vergüenza. Claro, pero aparte, hay que pensar, yo la verdad después del balotaje, cuando vi que había ganado Milei en casi todas las provincias que él no había visitado, digo, ¿qué está pasando en la cabeza de los argentinos para pensar que un antipolítico, que un tipo que responde, que es el gatito mimoso de las corporaciones, como dijo Miriam Bregman, se presenta como un león? Ese momento, cuando Milei se presenta en la reunión de Vox,
cantando, primero, Viva la Libertad, carajo, y después la canción de La Renga, me dice, che, ¿qué imagen cree de sí mismo este tipo con el desastre que está provocando y que puede llegar a provocar? Vos fíjate que, aparte cómo cambia su mirada, ¿no? Porque siempre está que, bueno, el escándalo de España lo provocaron ellos cuando el ministro de Transporte dijo que Milei consumía determinadas sustancias que lo ponían loco. Bueno, pero lo que planteó de la esposa de Pedro Sánchez cuando es una acusación que viene justamente del partido que organizó el encuentro con que él está, empieza a hacer ruido, pero más que nada, y que es a lo mejor lo que tiene más cercano gran parte de la población argentina, es que en 5 meses la situación empeoró con respecto a lo que pasaba en noviembre. Vos fíjate la caída del salario en términos reales, estamos en un 40% por debajo del gobierno del salario que dejó Cristina. 40% más abajo del salario de 2015. ¿Qué tiene para hacer? ¿Qué tiene para hacer? Y eso es lo que se está eclosionando. Gustavo, nos quedan algunos minutitos. Estaba pensando en la B corta, eso que está junto con Conan, ¿no? En la imaginación de Javier Milei, la B corta. Sí, la B corta es el rebote. ¿Cuánto más podemos caer hasta que las cosas empiecen? Pero el tipo celebra la caída de la inflación o la disminución del número de inflación, que estamos por encima de la inflación de octubre, y hasta fantasea con esta cuestión de que los salarios le están ganando a la inflación, cuando en realidad los números dan por debajo de todo eso. Se han dejado de comprar medicamentos, una baja en la caída de compra de medicamentos, y no los ibuprofenos o los paracetamol que a veces consumimos para sentirnos un poco mejor, por la ilusión de que estamos mejor, sino medicamentos que son fundamentales para aquellos que tienen presión alta, presión baja, que tienen colesterol, que tienen problemas estomacales, los medicamentos que son esenciales de tratamiento. Bueno, eso el tipo no la ve, no porque sea bruto, ignorante, sino porque no le interesa lo que le pasa a la población. Lo único que le importa es esto que él considera un triunfo. Cuando dice, mientras estaba volando, que tuitea, vuelvo surfeando por las lágrimas de los socialistas, esto él lo considera como un triunfo. Un triunfo efímero, absolutamente artificial, que no se condice con lo que está pasando verdaderamente en el país. A ver, el hecho de que haya suspendido el pacto del 25 de mayo significa un fracaso de su política. Significa que eso que él en su momento pensaba como la apoteosis de su movimiento político para volver a cero la historia del país y que esto sea fundante para el futuro, lo suspendió, porque lo que presentó es una atrocidad inaceptable que los diputados votaron sin haber leído. Los senadores lo están poniendo bajo la lupa y están poniendo en riesgo esa ley bases de morondanga y destructiva que no vino a castigar a la casta política, como dice él, sino a castigar a gran parte de la población argentina y saquear los recursos. Y el hecho de que haya generado este escándalo, un nuevo escándalo internacional, porque ya lo tuvo con China, con Brasil, con Colombia, con México y con muchísimos más, que son perjudiciales para la política argentina. Pero además, hay un plan que no se ha revelado todavía, que es eliminar o modificar por decreto el régimen de coparticipación para que sea mucho menos lo que el gobierno nacional devuelva a los estados provinciales. Recordemos que sin las provincias
el Estado Nacional no existe. Algo que parece no comprender Milei, que gobierna desde la cava, que esos recursos que él tiene y que mezquina para el resto del país y que provoca estas crisis como la de Misiones, es guita que se genera en las provincias. El Estado Nacional, él mismo, no sería nada sin lo que generan las provincias. No es plata de él, es plata de todos los argentinos. Bueno, un conflicto que va a escalar y que el fracaso del pacto del 25 de mayo, pequeño paréntesis, él en algún momento dijo que le importaba poco lo que pasara con la ley bases, el pacto de mayo se iba a hacer sí o sí, y ahora, porque la ley bases no está para el 25 de mayo, lo posterga. Recordemos eso, porque muchos se olvidan. Pero Milei en algún momento dijo, me importa un pepino, hagan lo que quieran con la ley bases. El pacto de mayo se va a hacer. Sí, sí. El pacto de mayo Sí. no se hace porque la ley bases está en tropiezos en el Senado. Ahí está. Gustavo, qué semana caliente que nos ha tocado y lo que resta todavía. El viernes esperamos tener alguna buena, ¿no? Ojalá sea rechazada la ley bases en algún momento y tengamos alguna salida un poquito más alegre. Esperemos que sí. Yo creo que la salida alegre va a ser cuando gran parte de la población, primero, asuma el error que cometió por haber votado este farsante y que la salida nunca es por la libertad que proponen los neoliberales. La libertad que proponen los neoliberales es la libertad para unos pocos y la opresión para la mayoría, como es lo que está pasando en este momento. La mayoría de la población argentina está oprimida por una situación económica asfixiante gracias a la libertad de esos poquitos, que esa libertad significa una especie de libertinaje, saqueo, coto de casa, apropiación de recursos que son de todos nosotros, etcétera. Gracias, Gustavo, por participar de esta discusión política nacional y esta disputa por las ideas, participarnos aquí en Radio Lateral, lo necesitamos y te lo agradecemos. Te mandamos un fuerte abrazo. Bueno, abrazo para... Que yo los saludé a Ronnie, a vos, Sergio, y a toda la audiencia de Radio Lateral, que me permitieron abusar de mi tiempo. No, por favor, siempre es un placer. Gustavo, te mandamos un fuerte abrazo. Gracias. Un abrazo para todos. Chau, chau. Gustavo Rosa, nuestro querido amigo, licenciado en letras, periodista, es docente universitario, residente en Rosario, ayudándonos a pensar el país y lo que está pasando en nuestra querida tierra